Martes 23 de julio de 2013. Asunto inédito. 24 en el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico. Cuatro horas 14 minutos. Si tú le dices a alguien una A siempre con una T y una G siempre con una C, le hablas desde la inteligencia del logos, pero eludes hablarle desde el nous, el principio ordenador. Quien parte este será el reproche que Platón le hace a Anaxágoras. Me encontré, dice, con un hombre que no hacía intervenir en absoluto el intelecto y que no daba causa alguna respecto a la ordenación de las cosas, sino que la imputaba al aire, al éter y al agua, y otras muchas cosas insólitas, solo que a la inversa. Ahora bien, imagina que yo sigo con el plan primigenio, que es que salgo caminando de este mismo estudio y aquí regreso. Y el principio y el fin son la misma cosa. Arche, escrito, pronunciado arge. Llaman los griegos al principio y telos al fin. Digo esto porque hay ahora un primer monolito del camino nuevo. Y yo lo voy a situar aquí delante de mi ventana porque sigo la idea del camino. Y si esa idea la elimino de mi mente, pierdo el objetivo. Lo que no quiere decir que yo me vaya a obcecar con la idea, con que la idea se realice exactamente así. Y lo que yo propongo es una comunión entre el logos y el nous. Pero que el nous anaxagórico es el Tao del taoísmo y es el logos del taoísmo. Y el Tao al mismo tiempo es el camino. Así que si me levanto de esta silla y me asomo por la ventana, veo ese monolito que te voy a describir. En una de sus caras se representan 4 moléculas esenciales, bases nitrogenadas, porque son las moléculas de la vida. 2 podemos observar perfectamente que se parecen en algo, que es por lo que vosotros las llamáis purinas. Pero para que esto lo podamos observar con claridad, tenemos que servirnos de modelos en 3 dimensiones y también de los modelos químicos más sencillos, respetando siempre los colores. El hidrógeno blanco, el nitrógeno azul y el carbono oscuro, el oxígeno rojo. ¿Y cómo amplificamos esta información? Una cuestión de logos estético. Pero si no contemplamos las moléculas, no comprenderemos realmente de qué componentes nos estáis hablando. Y frente a cada una su base pirimidina. Y entonces parecerá claro que uno de los secretos de la vida es el oxígeno. Que un nucleótido no admite más que 2 oxígenos. Y por eso pensaría Anaxágoras en una inteligencia. Porque esto que ahora describimos habría sido tal vez imposible que él lo imaginara, pero observaciones a un observador en un mundo por revelarse no le habrían faltado. Y por eso dirá que es lo más sutil, que controló la rotación universal e hizo que todo girara en el principio, lo que puso todo en orden, y que esa rotación originó la separación, y que es completamente homogéneo. Entonces podríamos pensar que el logos es un nivel más evolucionado de inteligencia o legalidad, y que no va a detenerse aquí, pero un mínimo de información, algo que el ser de cualquier edad puede observar, aunque se le diga que eso solo es una representación.
Esa primera ley y el hecho de que los puentes de hidrógeno sean 2 en el caso de los componentes en donde se produce la asimetría del oxígeno y 3. Porque si no se plantea como un acertijo, entonces no parece un juego. Y si no parece un juego, no incita el deseo de jugar. ¿Y qué dijo Heráclito que era el logos o que era el devenir? Pero esa es solo una de las caras del monolito, y en otra debe encontrarse el uracilo, y debe explicarse algo que todavía no sé bien qué es. Y en otra debe poder observarse la molécula con sus componentes incorporados a la doble hélice. Y entonces también lo que constituye el armazón, y en otra, la posterior, indudablemente, la naturaleza de los átomos constituyentes. Mínimo contenido explicativo, máximo contenido inductivo. Pero hay algo más. O bien sé en mi ventana, como en principio se pensó, o bien muy próximo a ello, el primer aminoácido para que nos preguntemos cómo es que ese azufre ha ido a parar a él. Por ejemplo, a mí la deliberación de la noche, es que ahora son todavía las 6:05 de la mañana. Por ejemplo, a mí la deliberación de la noche, pienso que me sentó estupendamente, porque boulesis, he de corregirme, significaba deliberación y no deseo. Ponderación razonada para realizar juicios prudentes. Aunque esto es solo un decir, en el caso de la asamblea, que en educación para la ciudadanía, democracia, capitalismo y Estado de Derecho, puede ser la asamblea o bien puede ser el mercado, como los ídola del foro, que también eran llamados el mercado. El espacio vacío en el centro de la sociedad, que afortunadamente existe en esta ciudad de Avilés, como se precia su alcaldesa de ello. A mí no me importaría sinceramente acabar por referirme a ella como la profesora Varela. Pero lo de que yo le adjudique a alguien el título honorífico de profesor o profesora, en mi caso ahora es difícil, porque prefiero llamar antes a la filósofa, como la llama su sociedad, o a la alcaldesa, como creo que ellas lo prefieren. Sin embargo, no, ninguna duda de que a la profesora Salas puede ofenderle que no la llame doctora. Ahora, ven aquí tú y di, la profesora Valcárcel, o llámala Amelia, como si la conocieras de algo. Imposible, para mí sí. No me preguntes por qué. Ambas me parecen admirables, ciertamente, pero que yo no admire con aquella facilidad debería alegrarte. Tampoco me suceden otras cosas con aquella antigua facilidad. Sin embargo, sé que guarda relación con la imparcialidad, y vamos a hablar de las demos, para dejar el asunto un poco más cerca de ser visto para sentencia. Los atenienses confiaban en Clístenes, que constituirá el sexto de los cambios en el sistema, según ordenamiento aristotélico. Y lo que Clístenes hizo fue dividir las 4 tribus existentes en un número de 10 para disolver la organización de las tritias existentes, que eran 12, buscando una mayor participación de todos en el gobierno. Así que los linajes quedaron, entre comillas fenomenológicas, desvirtuados, en el sentido de que a partir de ese momento, con la nueva organización, resultaría difícil hacer un seguimiento pormenorizado de los mismos, dividiendo el Ática en demos, que es cuando la demarcación territorial de las Naucrarias se abandona, y formando un consejo de los 500, la OULE, en lugar de los 400 que existían. Y estas demos en las que el país se dividía, 30 en conjunto, o al menos en un primer planteamiento, eran 10 en torno a la ciudad, 10 en la costa y 10 en el interior, dando a estas el nombre de tritis. Y en cuanto esto lo hizo, sacó los demos a sorteo, y en vez de apellido pasó a saberse quién era quién por la demo a la que pertenecía, para que no quedaran en evidencia los nuevos ciudadanos al llevar el nombre de una familia.
pero dejó a las fratrias y a los sacerdotes en paz, cada cual con su tradición. Y de entre 100 héroes fundadores elegidos, la Pitia seleccionó a 10 que dieron el nombre a las demos. Y entonces, ¿por qué se opone la academia a la segoría, entre comillas, fenomenológicas y a la democracia del ágora? Que hay que observar ese cambio también desde Clístenes, que ya no se habla de la Iglesia de Solón y que segoría deriva de ágora. La academia se opone a la democracia del ágora porque se deja el futuro de la ciudad en manos de los oradores y los demagogos, lo cual, como observó Polibio, conduce a la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, porque si casi nadie tiene criterio y el criterio es tan arduo formarlo, ¿qué otro nombre puede dársele a los que tienen el poder de decidir por todos lo que todos deberíamos estar deliberando? ¿Y qué es la demagogia? Eso es muy sencillo averiguarlo. Busquen a don Gustavo Bueno hablando del fútbol en este país, lo que dice, y observen las mujeres cómo reaccionan los hombres. Hasta el más necio se sentirá halagado, y hasta la más necia, porque a mí me consta que hay mujeres a las que les gusta y mujeres que hacen demagogia con ello. La demagogia es una patente de corso, pero se define como una estrategia utilizada para conseguir poder político, que apela a los prejuicios, a las emociones, a los miedos, a las expectativas del público para ganar el apoyo popular y por mediación del uso de la retórica y la propaganda. Aunque Aristóteles se limita a decir que el demagogo es el adulador del pueblo. Te deseo un buen día, querido profesor. Vamos a volver a leerlo.